Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Mateo 27 del 1 al 26. Jesús es entregado a Pilato. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron el consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y, devolviendo las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos, he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y por eso ese campo se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Jesús ante Pilato. Jesús fue llevado delante del gobernador, y éste lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Jesús o Barrabás. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado.
Marcos 15 del 1 al 15. Jesús ante Pilato. Muy de mañana los principales sacerdotes preparaban enseguida una reunión con los ancianos y los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira, de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Jesús o Barrabás. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso al que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidieran que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, ¡crucifícalo! Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Lucas 23 del 1 al 25. Jesús ante Pilato. Toda la asamblea de ellos se levantó y llegaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Jesús ante Herodes. Al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó intensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí, y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo invistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Pilato condena a Jesús. Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo y a la rebelión. Pero, habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por lo tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré, y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta.
Pero todos ellos gritaban a una: «¡Fuera con éste y suéltanos a Barrabás!». Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y él les dijo por tercera vez: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré». Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda, y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Juan 18 del 28 al 40. Jesús ante Pilato. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: «¿Qué acusaciones traen contra este hombre?». Ellos respondieron: «Si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado». Entonces Pilato les dijo: «Se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie». Le dijeron los judíos: «Esto sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir». Diálogo entre Jesús y Pilato. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí?». Pilato contestó: «¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús les respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores planearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey». Y le dijo Pilato: «Tú dices que yo soy rey». Respondió Jesús: «Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le preguntó: «¿Qué es la verdad?». Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: «Yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos?». Entonces volvieron a gritar diciendo: «No a este, sino a Barrabás». Y Barrabás era un ladrón. Meditemos. La tarea de los sacerdotes era enseñar a las personas acerca de Dios y servir como intercesores por ellas, ofreciendo sacrificios para cubrir sus pecados. Judas fue donde los sacerdotes, exclamando que había pecado. Sin embargo, en lugar de ayudarlo a encontrar el perdón, los sacerdotes le dijeron: «Ese es tu problema». No solamente habían rechazado al Mesías, sino que también habían rechazado su función como sacerdotes. Mateo 27, 27 al 31. Los soldados se burlan de Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y,
reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Marcos 15 del 16 al 20. Los soldados se burlan de Jesús. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: «¡Salve, Rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Juan 19 del 1 al 16. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Y acercándose a Jesús, le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: «Miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él». Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Ustedes, pues, lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios». Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte?». Jesús respondió: «Ninguna autoridad tendrás sobre mí, si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaban: «Si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César». Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: «Aquí está su rey». «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!», gritaron ellos. «¿He de crucificar a su rey?», les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que César». Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Meditemos. Los azotes que recibió Jesús lo pudieron haber matado. El procedimiento acostumbrado para azotar a alguien era desnudarle el torso, atarle las manos a un pilar y luego darle con un látigo de 3 puntas con pedazos de plomo en las puntas. La cantidad de latigazos
que la persona recibía dependía de la severidad del delito. Bajo la ley judía se permitían hasta 40. Lo confirmamos en Deuteronomio 25:3. Así lo menciona. Después de ser azotado, Jesús tuvo que soportar otras torturas que se describen aquí en los libros de los evangelios. Los soldados extendieron sus órdenes, además de azotarlo, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y un manto de púrpura para mofarse de él. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Te pido que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que veamos, Señor, cómo los romanos se comportaron y ver si nosotros no estamos haciendo lo mismo. Ayúdanos a reflexionar, a entender, a comprender. Obra en nuestros corazones, Padre, y perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra forma de ser. Ayúdanos a mejorar día con día. Te pido por todos los oyentes para que ellos sigan creciendo, sigamos todos creciendo en tu palabra, sigamos entendiendo tu palabra y sigamos avanzando, Señor. En el nombre de Jesucristo así sea. Amén. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.